Shabbat Shalom, familia. Bueno, vamos a prepararnos para la porción, para estudiar la porción de esta semana, que es la porción de Barín, o como se dicen, las palabras. Las palabras del Eterno, las últimas palabras de Moisés antes de su muerte. ¿Amén? Antes de empezar, vamos a hacer una oración para que el Eterno nos guíe y nos dé sabiduría para comprender sus palabras. Padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te damos gracias, mi Rey Padre, por la bendición que tenemos de poder reunirnos y estudiar tu palabra, mi Rey Padre. Mi Rey, sé tú obrando a través de tu palabra, mi Rey, para circuncidar nuestros corazones, mi Rey Padre. Abba, sé tú, mi Rey, Padre, guiándonos, Padre, dándonos la sabiduría, el entendimiento, para que esta palabra que tú, Padre, siembras en nuestro corazón, sea la semilla para que seamos un árbol que dé los frutos que tú anhelas, mi Rey, Padre. Abba, gracias por esta bendición de poder tener el privilegio de poder estudiar tus palabras, mi Rey, y poder aprender y aplicarlas a nuestra vida. Mi Rey, ponemos en tus manos este tiempo de estudio, que seas tú, mi Rey, Padre, guiándonos y que seas tú, mi Rey, enseñándonos en cada momento. Mi Rey, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Abba. En el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén. Bien, esta semana comenzamos con el libro de Deuteronomios. Es el último libro del Pentateuco. Y vamos a empezar y vamos a hacer una pequeña introducción, una presentación del libro de Deuteronomio. La porción de esta semana va de Deuteronomio 1, versículo 1, a Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. Y vamos a profundizar un poquito sobre lo que, antes de ir a los versículos, de entender el contexto sobre lo que es, sobre el libro de Deuteronomio. Vamos a ir un poquito sobre el contexto del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, como sabemos, es el último libro del Pentateuco. Bien, son el último libro en donde están todas las instrucciones que el Eterno le da a su pueblo de Israel. En este último libro consta de 200 mandamientos. Hay 200 mandamientos. Ya hemos estudiado en lo que vamos viendo desde Génesis hasta el libro de Números, hasta allá contienen 413 mandamientos. Sabemos que el Eterno le da a Israel 613. Bueno, 200 de esos están en esta porción. Vamos a poner un poquito en contexto el libro de Deuteronomio, porque hay algo muy particular en este libro. Este libro es de carácter legal. Y vamos a profundizar sobre eso para nosotros saber que esta es la última carta. Este viene a ser como el acta final de la constitución de la liberación de un pueblo. Y eso es lo que vamos a determinar. Deuteronomio comprende una serie de discursos que pronunció Moisés al final de su vida. Esto recordemos que Moisés saca a Israel de Egipto. ¿Cuántos años están en el desierto? 40 años. Este es el último año que el pueblo está en el desierto y es la última generación que se prepara para pasar a la tierra prometida. Los discursos que hace Moisés, en este caso, los discursos que él va a dar, son secuencialmente históricos. Vamos a ver que está dividido el libro de Deuteronomio en distintas partes. Una parte histórica que es como mejor dicho, es como la recopilación de todo lo que sucedió durante los 40 años. Aparte, es un recordatorio para el pueblo. Ya lo vamos a analizar a eso. También tiene un discurso que es de carácter legal. ¿Por qué? Porque ahí en esa parte legal, ahí Moisés empieza a aclarar ciertos mandamientos que no estaban tan claros. Por ejemplo, los 10 mandamientos, vamos a ver que en Deuteronomio se vuelven a repetir y cuando se repiten, Moisés empieza a aclarar cada punto. O sea, es como que cuando se reciben los mandamientos, los 10 mandamientos es el título de la ley, pero ahora Moisés, antes de cruzar, está haciendo el acta final de la Constitución y le está diciendo, el primer mandamiento equivale a todo esto. Todo esto hace que cumplamos el primer mandamiento. Y eso es lo que va a estar haciendo Moisés. Después va a hablar también de contexto profético. ¿Y cuál es el contexto profético? Las bendiciones y las maldiciones futuras. Eso lo vamos a ver cuando ya lleguemos al final del libro de Deuteronomios. Vamos a ver que empieza a hablar de qué, de las bendiciones
y las maldiciones. El año pasado algo pudimos ver, pero este año lo vamos a ver más enfocado en el contexto legal de lo que es un tratado del antiguo Medio Oriente. Entonces, vemos que tiene distintos discursos y está abarcando desde la historia, la legalidad, lo profético y hasta un mensaje personal. Porque al terminar el libro de Deuteronomio hay una despedida de Moisés. Y eso es todo lo que vamos a estudiar durante este periodo que vamos a estar analizando y estudiando el último libro de el Pentateuco. El propósito de Deuteronomio es resumir y renovar el pacto. Miren, sabemos que Israel, cuando sale de Egipto, Dios hace un pacto con ellos. ¿Y qué sucede con ese pacto? ¿Se recuerdan? El pueblo lo rompe. ¿Cómo lo rompe a ese pacto? Entonces el desarrollo al monte a recibir las tablas. Exactamente. Ahí es un pacto. ¿Y qué hace el Eterno? Como una nación libre, el Eterno le da mandamientos, les da la constitución. Pero lo primero que hace el pueblo es romperla. Después vemos que el Eterno abre una puerta para que el pueblo venga y se acerque nuevamente y renueve ese pacto. Pero ¿qué sucede con ese pacto? ¿De qué forma? Acuérdense, 10 espías. Con los 10 espías. Con los 10. No, cuando envían los 10 espías. Porque eso fue porque Dios les hace una promesa. Recuerden, y lo vamos a leer en la introducción de este convenio, de esta carta. Lo vamos a leer. Y vamos a ver que ellos estaban muy cerquita de entrar a la tierra prometida. Pero por culpa de que el pueblo se rebela, vuelve, peca, rompe la constitución, ¿qué dice el Eterno? Por 38 años van a dar vuelta. 38 años más van a dar vuelta por el desierto. Y ahí jura, no es que jura, sino que el Eterno determina de que la primera generación que salió de Egipto, no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, esta carta, ya sabemos quiénes son, no esta carta, quiénes son la audiencia de Moisés al dar el discurso. Es la segunda generación. La generación que no vio todas las maravillas y proezas que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto. Entonces, ahora ya tenemos un poquito el contexto de lo que es el libro de Deuteronomio. Y aquí se van a establecer las leyes, como yo les decía, se van a volver a pronunciar, dice, en el proceso el libro organiza las leyes de tal manera que se entienda el espíritu detrás de los 10 mandamientos. Porque cuando nosotros vemos por primera vez los 10 mandamientos, no hay una aclaración. No vemos el espíritu o viene a ser como la esencia de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que va a hacer en el libro de Deuteronomio? Moisés va a aclarar, va a hacer clara la esencia del mandamiento, el espíritu del mandamiento, qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo obedecer a esos mandamientos. Y ya finalizando el libro, como les comentaba, vamos a ver en el capítulo 28 y 29 las consecuencias de uno no cumplir con los mandamientos del Eterno. Hay bendiciones y maldiciones. Que el año pasado pudimos ver que bendiciones y maldiciones no es como nosotros creemos. Que son bendiciones que voy a recibir mucho y la maldición es que es algo malo o algo supersticioso que nos va a pasar. No, es simplemente la bendición es vida. Si yo me mantengo dentro de los parámetros de Dios, pase lo que pase, yo estoy bendecido, voy a estar en paz. Pero yo puedo tener de todo, pero si no estoy de acuerdo a las instrucciones de Dios, voy a estar en maldición. ¿Y qué quiere decir eso? En amargura, en angustia. Por más que yo tenga plata, casa, auto, un buen trabajo, pero si estoy en contra de lo que el Eterno dice, entonces voy a tener amargura. Y simplemente habla de eso. Amén. Amén. Entonces, ahora hemos puesto un poquito en contexto y vemos que el libro de Deuteronomio está basado en una cuestión legal. Este libro no es dogmático, no es para que lo interpretemos a como nosotros queremos interpretarlo. Hay una sola forma de interpretarlo, es de acuerdo a la legalidad del antiguo Medio Oriente. Miren, yo quiero mostrarles esta foto que vemos ahí. Esa es una vista
como dice ahí, esto es tomado de un libro que se llama The Old Testament Today, es de un comentarista bíblico que hemos estudiado con él, de John Walton, y ahí nos muestra una vista del monte Nebo. Ese es el lugar donde geográficamente sucede el discurso de Deuteronomio, muy cerca del río Jordán. Y miren la vista, eso es hoy, el monte Nebo el día de hoy. Imagínense la vista que tenía Moisés a sus espaldas mientras daba el último discurso. ¿Qué es lo que veía el pueblo? Veía a Moisés recordándoles que el Eterno está ahí. Otra vez, una vez más, Israel está en las puertas de la tierra prometida. Entonces el Eterno, ¿qué está haciendo? Le está recordando a través de Moisés las palabras. ¿Cuáles palabras? Los mandamientos. El contrato, el convenio que hace, el pacto que hace el Dios de Israel con su pueblo. Y miren esa vista. Miren todo lo que se ve. Desde ahí se ve toda la tierra de Canaán, toda la tierra que fue prometida a Israel. Imagínense ese pueblo, esa generación que nunca vio las maravillas que Dios hizo cuando los sacó de Egipto, y hoy se encuentran parados justamente ahí, mirando hacia el horizonte y mirando la promesa cumpliéndose en sus ojos. Por eso el Eterno, ¿qué está haciendo? Una renovación de pacto. Está renovando el pacto nuevamente con su pueblo Israel. Amén. Entonces, por eso yo quería mostrarles para que tengamos una idea de la geografía y en qué lugar estaban, que ellos podían ver esa tierra que fluye leche y miel. La podían ver con sus propios ojos. Esa misma tierra que sus padres habían desechado por el mal informe de 10 príncipes de Israel. Ahora esos hijos que nunca vieron, esos hijos que fueron condenados por sus propios padres, aquí van a ser presa de los enemigos, miren en el lugar que están, en el umbral, en la puerta de entrada a la tierra prometida. Amén. Ahora también estoy pensando, ¿no? El pueblo también tiene parte de culpa de los 10, porque el pueblo no le creyó a Dios. Le dijo, te voy a dar una tierra. ¿Para qué mandas espías? Exacto. El punto, pero... ¿Qué van? Aquí necesito mandar a los... Anda vos, fíjate si... Ahí vemos el corazón, ahí vemos un poco el corazón de la humanidad, de nuestra poca fe que tenemos en las promesas que el Eterno da. Entonces, para resumir el libro de Deuteronomio, cuando el tiempo de deambular llegó a su fin, cuando vemos que llegó a su fin, ya se cumplieron los 40 años que el Eterno le dijo a Israel que iban a dar vuelta, o sea, que la primera generación tenía que desaparecer. Nadie podía entrar de la primera generación, pero sí hubo excepciones. ¿Quiénes pudieron entrar de la primera generación? Josué, Caleb. ¿Se acuerdan de alguien más que vimos últimamente? Pinjas. Muy bien, Sí. Pinjas, la familia de Pinjas y la familia del sacerdote Eleazar. Esas 4 familias son las únicas que pudieron ingresar desde la primera generación a la tierra prometida. Moisés llegó, sí, hasta la puerta, pero después de este discurso, que se dice que duró un día, Moisés muere. No entra, él la puede ver, pero no puede ingresar. Entonces, cuando el tiempo de deambular llegó a su fin, el grupo rodea el extremo sur del Mar Muerto y acampa al lado del río Jordán, justamente en donde nosotros estamos viendo en esa foto en el monte Nebo. Desde ahí Moisés da el último discurso y se despide. Allí, en las llanuras de Moab, recibieron las últimas palabras de su anciano líder Moisés, antes que subiera al monte Nebo para ver la tierra y allí murió. Sus últimas palabras componen el libro de Deuteronomio. O sea que estas podemos tomar, por eso se llama el libro Las Palabras, porque son las palabras del Eterno, pero también son las últimas palabras del líder de Israel que hizo proezas a través del Eterno. O sea, el Eterno a través de este varón hizo proezas. Sacó a una nación, guió a una nación por el medio del desierto y cumple su objetivo de traerlos hasta la puerta de la tierra prometida. Entonces, ahí más o menos tenemos un contexto, hemos podido analizar brevemente el contexto
de lo que es el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio, como yo les decía, es un libro que está confeccionado de acuerdo a los protocolos y a la legalidad del antiguo Medio Oriente. Nosotros cuando leemos el libro de Deuteronomio, vamos a ver un tratado legal del antiguo Medio Oriente. Está confeccionado y contiene las mismas partes, la misma estructura. Y la estructura de Deuteronomio es la siguiente. Está en inglés, voy a tratar de traducirlo, porque no encontré otra imagen, pero es, el libro de Deuteronomio está separado en, vamos a ver que tenemos una parte, el primer speech, segundo speech, tercer speech. O sea, está dividido en tres partes importantes el libro de Deuteronomio. La primera parte es un preámbulo. ¿Y qué es preámbulo? ¿Qué entienden ustedes por preámbulo? Una introducción, puede ser una introducción. En sí, un preámbulo es... El preámbulo de la Argentina es la Constitución, o sea, lo que, como debe ser, la ley, El preámbulo, miren, hasta el día de hoy, y muy buen punto, hermana, porque el preámbulo es parte de la confección de una acta constitucional. Entonces, el libro de Deuteronomio, ¿qué viene a ser? ¿De qué nación? De Israel. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque el preámbulo, en sí el preámbulo es la explicación o advertencia que se incluye en una acta antes de un discurso o escrito. Eso es el preámbulo. Entonces, en la primera parte vamos a tener el preámbulo y un prólogo histórico. ¿Y qué es un prólogo? Un prólogo. Es un escrito, esta es la introducción. El prólogo es la introducción del acta, del por qué se tiene que hacer esta acta. Esto viene a ser el prólogo, que nos dice de la obra, en este caso es la acta constitucional, donde se hacen los comentarios sobre la obra, o sea, sobre el acta, y sobre quién es el autor del acta. Por eso ahora cuando vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y vamos a analizar estas partes. Pero antes de leerlos, vamos a ver las otras partes porque nos vamos a centrar en este momento, justamente los capítulos que nos toca leer en esta porción son parte del preámbulo y del prólogo histórico. Después la segunda parte de lo que es el libro de Deuteronomio son las estipulaciones, son las leyes. Y en esto va del capítulo 5, versículo 6, al capítulo 26, versículo 19. ¿Y qué leyes se van a explicar? Los 10 mandamientos. Acá si ustedes ven, acá en este ladito, está el decálogo, el decálogo, que son los 10 mandamientos. Entonces vamos a ver que del capítulo 6 al capítulo 11 va a hablar del primer mandamiento. Capítulo 12, del segundo mandamiento. Del tercer mandamiento, capítulo 13:1 al 14:21. Cuarto mandamiento lo va a hablar del capítulo 14, 22 al 16:17. Del quinto mandamiento, ven, cada mandamiento tiene, miren cuántos capítulos le van a dedicar a cada mandamiento. Ahora, acá los va a nombrar, pero dice, bueno, vamos a ver, el primer mandamiento, miren, el primer mandamiento son casi 5 capítulos. El segundo mandamiento son 2 capítulos. Pero miren cuántos van a ir. Acá se va a hablar de cada uno de los 10 mandamientos y es la explicación legal de cada uno de los 10 mandamientos. Ese es el cuerpo del acto. Ese viene a ser las estipulaciones. Y por último, en la tercera parte, vamos a tener todo lo que es el documento de clausura. Bien, es la clausura, el cierre del acta, pero también vamos a tener el final, en la última parte, es la despedida de Moisés. Entonces, así es como lo vamos a dividir el libro para estudiarlo en estas próximas porciones en 3 partes importantes. La primera, que es la introducción, el cuerpo del acta, y por último, las últimas palabras que Moisés da al terminar de recitar este acta o de declarar el acta de la Constitución de Israel.
Pero nos vamos a enfocar, en este caso, nos vamos a enfocar en el preámbulo y en el prólogo histórico, en la primera parte, porque es lo que nos corresponde analizar en esta porción. Vamos a leer capítulo 1, del versículo 1 al 5. Hermana Rosario, ¿nos puede hacer el favor de leerlo? Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado de Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado cerca de ellos. Después que derrotó a Seor, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Adrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo. Hasta el 5 nomás. ¿Ven? Ahí esa es la introducción. Y miren cómo empieza. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, y nos da la ubicación geográfica en donde se va a firmar el acta. Miren, las actas de constituciones son todas iguales en todas las naciones, porque dice, el día tal, en el lugar tal, a través, exactamente, y suscriben, los que suscriben firman y avalan el acta constitucional. Acá está sucediendo lo mismo, nos está dando el tiempo en el que sucede, la ubicación geográfica, pero lo más importante, hay una aclaración para el pueblo de Israel. Hay algo que les tiene que hacer memoria. Porque acuérdense, esta generación que está recibiendo este acta nuevamente es la generación que no recibió el primer pacto. Están renovando el pacto, pero de la primera generación no hay nadie. Muy poquitos, es decir, nadie. Entonces, miren el recordatorio que les hace. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Por qué? Porque ahí está mencionando que la primera acta fue dada a 11 días desde que salieron de Egipto. Ellos llegaron a un punto que estaban a 11 días de entrar a la tierra prometida. Ahí se hizo la primera acta, que fue la primera acta que quebraron. Que rompieron, que no cumplieron con el pacto. Entonces les aclara que se había ya hecho uno, dice 11 jornadas. Y miren qué recordatorio. Que la rebelión del pueblo hace 40 años atrás sus padres estuvieron a 11 días de cruzar por este umbral. Pero después resulta que 40 años estuvieron dando vuelta por el desierto. Yo me imagino que esa generación sabía esa historia. Porque 40 años son una generación dando vuelta en el desierto. Y seguro fue algo que se transmitió. Entonces, a esta nueva generación es un recordatorio. ¿Vieron que no les hace falta decirle no, porque ustedes hace 40 años atrás sus padres hicieron esto? No, es muy claro, el Eterno dice, hace 40 años atrás ustedes estuvieron a 11 días de cruzar por aquí. Hoy van a cruzar aquí. Entonces, aquí nos está dando una introducción, pero llama mucho la atención ese recordatorio en el prólogo, en el preámbulo, en la explicación o advertencia, acuérdense que dice. ¿Qué quiere decir eso? Ahí, en la introducción misma, Dios le está dando una advertencia. Recuerden, no hagan lo mismo que hicieron sus padres. ¿Ven? Y después en el prólogo histórico, nos vamos a basar del capítulo 1, del versículo 6, al capítulo 3, versículo 29. Bien, pero eso ya le vamos a dedicar un tiempito, porque ahí hay un patrón que vamos a descubrir que hay en el prólogo histórico. Porque en el prólogo histórico, cuando nosotros leemos estos capítulos, vamos a ver que hay veces que el Eterno le está mencionando a Israel. Días que están en victoria, días que ellos erraron y las consecuencias por errar. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero hay algo que quiero compartirles que es bastante interesante, porque esto nos va a ayudar a entender por qué el libro de Deuteronomio está
basado en un acta del antiguo Medio Oriente, o de cómo se hacían antiguamente los pactos y se hacían actas. Hay registro de todo eso. El libro de Deuteronomio se puede ver de maneras diferentes. Una de las formas que se puede ver es como un tratado de vasallaje que delinea la relación vasallo entre Israel y el Señor. No sé si se acuerdan de que hemos visto cuando vimos. ¿Qué tema, hermana? Patrocinio. Muy bien, es exactamente lo mismo. Clientela y patrocinio, que eso es parte de la metodología que vamos aplicando al estudiar la Biblia en su contexto. El libro de Deuteronomio está encasillado en este círculo, que es convenios. Pero cuando nos está hablando de que se puede tomar como, digamos, la relación entre rey y vasallo, eso entra en justicia, en honor y vergüenza. Honor y vergüenza. Acuérdense que dentro de honor y vergüenza estaba lo que decía la hermana Rosario, patrocinio y clientela, la relación de un rey con un siervo amado, que ese siervo amado recibía favor y gracia, libertad de parte del rey, pero ese siervo amado era recíproco con su rey, sin que el rey le pidiera nada. ¿Ven? Entonces se puede entender el libro de Deuteronomio como algo que Dios está haciendo con su pueblo y que espera Dios, que su pueblo sea recíproco, que mínimamente obedezca lo que ellos están por decir, sí, acepto, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, vemos que el libro de Deuteronomio entra en la categoría de convenios y vamos a ver mucho presente el tema de honor y vergüenza. ¿Bien? Que esto es para que recordemos la metodología que estamos usando de estudio. Entonces, vemos que el libro de Deuteronomio sigue un formato común de los tratados entre naciones. Así se hacían tratados entre las naciones en la antigüedad. Entre naciones, ya que identifica a las partes, describe los eventos recientes que llevan a esta coyuntura y enumera las responsabilidades de las partes que deben cumplir para mantener la relación. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace el Eterno? Está firmando, está declarando el nuevo pacto, pero como vemos, es el primero, pero ¿qué está haciendo distinto? Está renovándolo con una nueva generación. Está haciendo el mismo pacto que hizo con sus padres, lo está volviendo a hacer con la nueva generación. Y por eso es que vemos los recordatorios. Vamos a ver que en el preámbulo histórico, en el prólogo histórico, se hace digamos, como un recuento de los hechos. Se van a empezar a mencionar y va a empezar a Moisés a aclararle al pueblo y a hacerles recuerdo. Miren, en tal lugar pasó esto. Fueron bendecidos. En tal lugar ustedes se desobedecieron al Eterno y hubieron consecuencias. Murieron tanto. Y va haciendo ese recuento. ¿Por qué? Porque están a punto de cruzar a la tierra. Este último elemento se encuentra en la sección central de Deuteronomio, que contiene muchas leyes, comenzando con una repetición de los 10 mandamientos. Es una de las formas de verlo. Y acá es muy interesante, porque dentro del prólogo histórico vamos a tener un vocabulario de patrocinio y clientela. Vamos a Deuteronomio capítulo 2, del versículo 1 al 8. Porque es bien claro el mandamiento, o sea, bien claro el vocabulario, no el mandamiento, el vocabulario que Moisés está usando para aclararle y para aclararnos a nosotros que esto es de acuerdo, como dice ahí, a las actas o a los tratados entre las naciones. Y que el tema de que es un tratado entre un vasallo y su rey, lo vamos a ver en este momento. Vamos a leer desde Deuteronomio 2, capítulo 2, del versículo 1 al 8. Hermano Rosario, ¿qué dice? Los años en el desierto. Luego volvimos y salimos al desierto, camino al Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Perdón. Mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos,
porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ello por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ello el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que anda por este gran desierto estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir por el camino del Arabá, desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Amén. Acá vemos que están pasando por la tierra de Esaú. ¿Y cuál es la instrucción que Dios les da? Que compren todos los alimentos que- de bebida, que no se metan con ellos. ¿Y alguna vez se preguntaron el por qué les da ese mandamiento, esa instrucción? Y porque Saúl ya le había dado, ahí dice que ya le había dado por heredad el monte. Sí, le había dado una heredad. Sabemos que Esaú es familiar de Israel. Sí. Pero ¿por qué no va a recibir? ¿Por qué le dice a su pueblo que no reciba nada de parte de Esaú? Eso está Porque Saúl fue el que rechazó la primogenitura, ¿no? Pero no solo por eso, esto está relacionado con lo que acabamos de decir, de siervo vasallo. Acuérdense, Israel estaba pasando por una circunstancia, que estaba caminando en el desierto. ¿Y por qué el Eterno les dice que compren todo lo que ellos van a consumir durante lo que pasen por la tierra de Seir, la tierra de Saúl? Porque hay algo que sucedía en el antiguo Medio Oriente. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado la ley del desierto? Sí. Que tenían que ser muy amables con todos los que peregrinaban en el desierto. Se ocupaban de darles de todo, que no les falte nada. ¿Pero qué sucedía después? ¿Qué hacía esto? Que devolverla. Exactamente. Esto generaba un compromiso en este caso eran las naciones. Era una nación que estaba ya establecida y una nación que venía por el desierto. Esta nación tiene sus dioses. Esta nación tiene su cultura. Si Israel le acepta, miren esto es como se veía en el antiguo Medio Oriente. Si a Israel le acepta, o sea que Esaú dice, te voy a dar agua, te voy a dar comida, recuerden, comida, y comida en el antiguo Medio Oriente era señal de pacto. Yo te doy agua, yo te doy comida, pero yo tenía que entrar en convenio con esa nación y aceptar sus dioses, aceptar su forma de adorar a sus dioses y hacerme parte y hacer un pacto con esa nación. Y eso, ¿saben cómo nos damos cuenta? Por la aclaración que le hace el Eterno cuando les dice en el versículo 7, pues Adonai tu Dios te ha bendecido, miren lo que dice, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Adonai tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Miren, esa es la aclaración de por qué hay, si nosotros ahora conocemos el antiguo Medio Oriente, conocemos cómo eran las relaciones entre las naciones, entonces había un porqué, porque el Eterno no les decía, no le acepten ni un vaso de agua a los de Saúl. ¿Por qué? Porque ellos tenían que, si ellos aceptaban eso, más que nada lo que era comida, estaban entrando en pacto con Esaú. Y entonces, ¿qué iba a decir el pueblo? Hemos visto que Israel más de una vez se rebeló contra Dios. ¿Qué iba a decir? Más de una vez dijeron, estamos muriendo de hambre. Recibían maná y querían carne. Tenían sed y ellos habían visto los milagros y no creían de que el Dios de Israel los iba a sustentar. Tenían sed y lloraban por el agua. Más de una vez el pueblo rezongó contra Dios y en la situación que estaba. Entonces imagínense ese pueblo, si entra en convenio con Esaú, ¿qué va a decir? ¿Que Dios lo sustentó? Va a decir, no, gracias a Esaú pudimos nosotros sustentar nuestros 40 años en el desierto. Ahora entienden, ahora vemos lo que acabamos de ver, esa relación de rey y vasallo. Es lo mismo que estaba pasando. En este caso, Esaú iba a ser como el rey
y el vasallo iba a ser Israel. Pero Dios les dice, recuerden que yo soy su rey. Yo soy el que los mantuvo en el desierto durante los 40 años. Y es sorprendente lo que dice al final. Adonai, tu Dios, ¿qué dice, hermana? Tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Ven? Ahora entendemos que este libro es un libro totalmente legal. Y está mostrando, y acuérdense cuando vimos Génesis, es la carta de presentación de Dios a su pueblo. Ahora está cerrando de vuelta el ciclo con una carta de presentación y un acta de liberación total del pueblo, en donde Dios se está presentando como yo te he sustentado, yo soy el que te he sustentado. Entonces ahí tenemos una forma de verlo. Otra forma de ver el libro de Deuteronomio es como un tipo de constitución, como recién hablábamos y que llegamos a la conclusión, como una constitución de un documento que establece el fundamento de Israel como nación. ¿Eso qué quiere decir? La Constitución Nacional de Israel. En este sentido, es un documento constitucional que otorga a Israel su declaración de misión, valores y estatutos. O sea que trae este libro viene a traer orden a la vida de Israel. Como nosotros somos parte de Israel, este libro, este último libro, tenemos que prestarle mucha atención, porque esto va a traer orden a nuestra vida. Como dice ahí, nos va a traer una misión, los valores y los estatutos. Pero ¿de acuerdo a qué? ¿A nuestra forma de vivir, a nuestra forma de ver el mundo o nuestras costumbres? No. A la forma de que el rey cree que es lo mejor para nosotros. Otra forma de entender el libro de Deuteronomio es como un discurso de exhortación de Moisés a la generación que está lista para entrar a la tierra. Eso recuerden, es una generación nueva. Como tal, le recuerda la fidelidad de Dios, sus obligaciones de amar a Dios y obedecer sus leyes. Entonces, es un recordatorio para esta nueva generación de que Dios ha sido fiel durante estos 40 años. Desde que lo sacó de Egipto, y lo vemos, que a pesar de que el pueblo se rehusó, rezongó, fue en contra de los líderes, protestó porque se moría de hambre supuestamente, ¿y qué hace Dios? Dios ha sido fiel. Y por eso les recuerdo en el capítulo 2, recuerden, Jehová tu Dios está contigo y nada te ha faltado. ¿Bien? Amén. Y otra forma de verlo es como una exposición de los 10 mandamientos. O sea, ¿por qué? Porque si vemos al principio los 10 mandamientos los nombra, pero no nos da en específico qué es lo que hay que hacer en cada uno de los mandamientos. Bien, ahora es la explicación, la exposición de esos 10 mandamientos, mostrando cómo todas las diversas leyes ofrecen detalles explicativos de la implicancia de los 10 mandamientos. O sea, aquí empieza Moisés a desglosarle los 10 mandamientos y a decirle, bueno, el primer mandamiento es esto, este punto hay que hacer esto, y de todos estos mandamientos, todo esto corresponde al primero, ¿bien? Entonces, en particular, el capítulo 6 al 26 constituye, ya lo habíamos visto anteriormente, un portafolio legislativo para cada uno de los 10 mandamientos, para discutir sus implicaciones, matices y ramificaciones más amplias. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Lo que hacen en la Corte Suprema. Toman una ley y entre todos los jueces llegan a un consenso de cómo se debe aplicar esa ley correctamente. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés en este caso? En el cuerpo principal del Deuteronomio, de esta carta, de esta acta, Moisés está aclarando cómo se tiene la interpretación correcta de cada uno de los mandamientos. Cómo se deben aplicar al momento que ellos crucen a la tierra prometida. ¿Ven? Entonces esto nos va a marcar cómo es el libro de Deuteronomio. Y esto no está, ahora podemos nosotros validar de que el libro de Deuteronomio no es simplemente un libro más de la Biblia, sino que es de carácter legal y que viene a ser la constitución de una nación. Y como toda constitución tiene sus bendiciones, o sea, si yo me mantengo dentro de la ley, o sea, de las instrucciones de la constitución, hay bendiciones. Voy a estar seguro, voy a habitar seguro, voy a tener libertades mientras yo no rompa ninguna de esas instrucciones. Si yo rompo en esas instrucciones, ¿qué tengo?
Prisión. Hoy en día, si yo rompo una ley de la Constitución Nacional, ¿qué obtengo? Prisión. Multa o prisión federal. ¿Por qué? Porque estoy transgrediendo las leyes de mi nación. Entonces, si yo estoy fuera de la ley, caigo en maldición. Si estoy dentro de la ley y obedezco, tengo seguridad, tengo libertades. Entonces, eso es lo que el libro de Deuteronomio está abarcando. Y eso es lo que nos vamos a enfocar durante todo este tiempo que tenemos para estudiar el libro de Deuteronomio, de entenderlo de acuerdo a su contexto legal y qué era legal en la antigüedad. Y de esto nosotros vamos a ir tomando cosas que vamos a poder aplicar en nuestra vida diaria. Por eso vamos a volver ahora al prólogo histórico. Vamos al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 11 al 14. Y vamos a leer algunos ejemplos de algunas cosas que el Eterno menciona. Y acá vamos a descubrir un patrón. Y el patrón que vamos a ver. Amor, ¿puedes leer del 11 al 14? Que el Eterno y Dios de sus antepasados los haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora son y los bendiga conforme a la promesa que les hizo. Yo solo, sin embargo, no puedo llevar la pesada carga de atender todos sus problemas y pleitos. Por lo tanto, escojan de cada tribu hombres sabios, inteligentes y experimentados para que yo los ponga como jefes de ustedes. Y ustedes me respondieron: nos parece muy bien lo que propones. Amén. Entonces, aquí empieza. Miren, el prólogo histórico, ¿con qué empieza? Empieza, obviamente, haciéndole un recordatorio, como leímos en los primeros versículos. Un recordatorio a Israel. Miren, hace 11 años atrás, o sea, hace 40 años atrás, sus padres estuvieron en un lugar muy similar a este. Hoy ustedes están en las puertas. Pero después de eso, ¿qué les menciona Moisés? Recuerden que hay una estructura judicial. Porque ¿qué está haciendo memoria aquí Moisés? De cuando se estableció los jueces de Israel. Que eso se llamaban el Sanedrín. ¿Bien? Que son los jueces de Israel, que estaban compuestos por... Pero esos príncipes, ¿quiénes eran? Eran, acuérdense, 23 príncipes de Israel. Y en este caso Moisés, como el presidente de la Corte Suprema. ¿Bien? Y le está recordando, miren, y es hermoso ver cómo en el versículo 11 dice, Jehová, dice, Adonai Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Miren, ya era un pueblo inmenso. Y esto, ¿saben a qué está haciendo referencia? A la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que iba a ser una nación grande, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y acá Moisés le está reconociendo, Dios que los haga, o sea, más de lo que sois, y os bendiga como os ha prometido. Pero no era una promesa solo de Israel, era una promesa que venía desde Abraham. Entonces le está diciendo, recuerden que por esa promesa hay un cuerpo judicial para dirimir, para poder poner en orden, mantener el orden. ¿Y qué les recuerda? Versículo 14. ¿Qué les recuerda? Que ellos, el pueblo dijo, ¿qué dijo el pueblo? Bueno, es bueno. Ellos dijeron, sí, hagámoslo, que sea así. ¿Esas palabras no les recuerda cuando Moisés subió al monte? no. ¿Qué le dijo el pueblo? Haremos todo lo que tú digas. ¿Ah? Lo que el Eterno diga. ¿Bien? Haremos todo. Vuelven a ser las mismas palabras. ¿Y después cuál es el resultado? El pueblo desobedeciendo las instrucciones que dijo con sus propios labios. Yo voy a guardar eso. Y acá le está recordando, ustedes dijeron, bien has dicho, o bueno es hacer lo que has dicho. Bien, vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 25 al 40. Deuteronomio 1. Del 25 al 40 vamos a leer. Después tomaron frutos de aquella tierra y nos los trajeron con este informe.
La tierra que el Señor nuestro Dios nos da es magnífica, pero ustedes no quisieron ir, sino que desobedecieron la orden que el Señor nuestro Dios les había dado. Y en sus casas se pusieron a murmurar y a decir, el Señor no nos quiere. Nos sacó de Egipto tan solo para ponernos en manos de los amorreos y acabar con nosotros. Y ahora, ¿a dónde vamos a ir? Nuestros compatriotas dicen que allí hay gente más poderosa y alta que nosotros y grandes ciudades rodeadas de altísimas murallas, y que hasta vieron descendientes del gigante Anak. Todo eso nos ha desanimado por completo. Entonces yo les respondí, no se alarmen, no les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente de ustedes y combatirá por ustedes, tal y como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. El Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, como un padre que toma en brazos a su hijo. Sin embargo, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, el cual iba delante de ustedes para escoger el lugar donde debían acampar. De noche les señalaba con fuego el camino que tenían que seguir, y de día se los señalaba con una nube. ¿Cuál año? Cuando el Señor oyó las murmuraciones de ustedes, se enojó mucho e hizo este juramento. Ni una sola persona de esta mala generación verá la buena tierra que prometí dar a sus antepasados. Haré una excepción con Caleb, hijo de Jefone. Él sí la verá, y a él y a sus descendientes les daré la tierra donde pongan el pie, por haber seguido con toda fidelidad al Señor. Y por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra. En tu lugar entrará tu ayudante Josué, hijo de Nun. Anímalo, pues él será quien entregue el país a Israel. Y aunque ustedes creyeron que el enemigo les arrebataría a sus mujeres y niños, serán esos niños que todavía no tienen uso de razón los que entrarán en el país. Yo se lo daré a ellos en propiedad. En cuanto a ustedes, vuelvan al desierto, vayan de nuevo al mar rojo. O sea, que vemos que ¿qué está recordando ahora en el prólogo histórico? La primera historia, vemos que el becerro de oro no se los menciona. ¿A dónde va? A cuando ellos enviaron 12 espías. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos estaban, por eso empieza ustedes estaban a 11 jornadas. Cuando ellos mandaron a los 11 espías, a los 12 espías, ellos estaban a 11 días, a 2 semanas de entrar a la tierra. Y eso quiere decir que Dios estaba por cumplir su promesa. O sea que los había redimido del pecado del becerro. No hace omisión, no los redime. Acá está como, hay algo que hicieron más grave, o sea, en sí es como que acá este es el punto en donde se rebalsó la gota del vaso. La gota que rebalsó el vaso. Exactamente, ahí me entendió el hermano. Claro. Esta fue la gota que rebalsó el vaso. Y acá dice claramente que no es por culpa de los 10 espías, sino les dice al pueblo. Por su culpa ustedes mandaron a... Exactamente, y no solo eso, sino que cuando leemos en el versículo 27 dice, y murmuraste en vuestras tiendas, casas. O sea, acá vemos el corazón del pueblo. Dios los había llevado a un punto en que ya estaban próximos a cumplir la promesa. Pero ellos se dejaron llevar por el qué dirán. ¿Por qué? Porque hicieron caso a lo que dijo el hombre y no lo que dijo el Eterno. Y por eso más adelante cuando dice en el 29, entonces os dije, este es Moisés diciendo, no temáis, no tengas miedo de ellos. Adonai vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto, has visto que Adonai tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Pero es muy lindo como dice la versión de Jenny. ¿Cómo dice? ¿Que te ha traído cómo? El Señor su Dios marcha al frente de ustedes y combatirá por ustedes, tal como vieron en el 31. Y en el desierto, el Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, como un padre que toma en brazos a su hijo. Miren cómo Dios veía a su pueblo. Vemos que ya el pueblo había pecado con el becerro de oro.
en este tiempo habían protestado que no tenían que comer. Fueron en contra de la autoridad que Dios había puesto, que era Moisés. Hizo, como dice, grandes milagros delante de sus ojos. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Pecó. ¿Saben qué me hace acordar esto? Cuando vimos cómo Dios defiende de cuando el pueblo, cuando Balac quiere maldecir al pueblo. Y uno dice, ¿dónde está ese Israel? Conocemos la historia de Israel. Conocemos que era un pueblo, dice, de dura cerviz y rebelde. Pero Dios, ¿cómo los miraba? Como un hijo. Acá miren cómo lo dice. En esa versión está muy lindo porque dice, los cargaba como un padre a su hijo. Imagínense un padre cargando a su hijo en el desierto. Luchando por ese hijo. ¿Y cómo le paga el pueblo? Con rebelión, desobedeciendo sus mandamientos y yéndose tras dioses ajenos, porque vemos que en la historia de Israel se repite. Entonces vemos que acá en el prólogo histórico le está diciendo a Israel, miren, guarden esto, sucedió esto, tengan cuidado con eso. Ustedes mismos hicieron que esos 11 días se transformaron en 40 años en el desierto. Pero a pesar de eso, de que esta fue la gota que rebalsó el vaso, por eso empieza desde aquí el relato histórico, Dios dice que los guardó durante esos 40 años y los bendijo, como leemos en el capítulo 2, que les dio hasta para que si tenían que cruzar por una nación no tuvieran que hacer pacto con las naciones, sino que se permanecieran santos, apartados y que eran una nación. Por más que estuvieran en el desierto, Dios los veía como un ejército, ¿recuerdan? Y como una nación. Vamos a leer de los versículos, pero es interesante porque cuando terminan el 40, ¿qué sucede con el pueblo? Vuelvan al desierto, vayan de nuevo al mar. Vuelvan, le dice, después de esto, la consecuencia es, ¿saben qué? No van a entrar, vuelvan hacia el desierto, para estar los 40 años en el desierto. Y miren qué palabras fuertes usa en el versículo 39. Dice, y nuestros niños y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían como botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré y ellos la heredarán. O sea, ¿de qué está hablando? De la tierra. Y esto no solo está hablando de la tierra que hoy estamos viendo que en Deuteronomio se nos está hablando que están a las puertas. Esto también es para nuestra generación. Somos esa generación también que nunca vimos todas estas proezas que Dios hizo. Pero hoy nosotros estamos estudiando y tenemos en nuestras manos el acta de constitución de Israel. Y el Eterno dice, yo les daré esa tierra. Esto es también viéndolo hacia el futuro, cuando sea restaurado el Edén. Y dice, ¿a quién será dada esa tierra? A esa generación que dijo, no, van a ser las presas de los enemigos. Dice el Señor, no, ellos van a heredar, a ellos yo se las daré. Ustedes vuelvan al desierto. ¿Pero por qué vuelven al desierto? ¿Porque Dios es malo? No. Ellos fueron los malos, porque, como leímos anteriormente, ellos fueron los culpables que dijeron, mandemos espías. Y se dejaron llevar por lo que los 10 espías dijeron y perturbaron a todo el pueblo. Y la confianza del pueblo estaba ¿en quién? O sea, en el hombre. En el hombre y no en el Eterno. Pero miren qué tremendo, porque después de todo eso, ¿qué sucede? ¿Qué dice el pueblo? Versículo 41, hermanos Rosario. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma.
y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído, y fuisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Miren lo que sucede. Después que el Eterno le dice, miren, la generación que viene es la que va a entrar a la tierra. Ustedes vuelvan al desierto. La consecuencia era volver al desierto. ¿Pero por qué? Porque el pueblo, acabamos de descubrir que fue porque el pueblo desobedeció. Es la consecuencia de la desobediencia, de la rebelión. ¿Y qué dice el pueblo? No, ahora sí yo quiero ir. Yo ahora quiero ir. Y pegaron la vuelta y fueron. Y dijo el Eterno, no vayan, yo no estoy con ustedes. Esto nos tiene que llamar mucho la atención. Y acá hay cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Porque muchas veces el Eterno nos enseña qué es lo que para Él es agradable. Pero nosotros nos hacemos oído sordo y hacemos lo que queremos, después no nos quejemos por las consecuencias. Y después digamos, en ese momento, como dice ahí en el versículo 45, y volviste y lloraste. Y es lo que sucedió antes. Como les dijo el Eterno, vayan al desierto de vuelta, el pueblo lloró y dijo, no, hemos pecado, les reconocemos que hemos pecado en contra de Adonai. Miren, ¿saben cuándo se dio cuenta el pueblo que había pecado? Cuando empezó a vivir las consecuencias. Ahí dijo, ay, hemos pecado contra Adonai. Ahora sí vamos a hacer caso, vamos a subir. Y Dios dice, no, hay una instrucción, hay una consecuencia, vuelan al desierto. Pero que dice, ustedes fueron rebeldes y desobedecieron al Eterno. Y subieron. Y hubo una gran muerte. Cuando nosotros leímos esta historia nos dimos cuenta que murieron muchas personas. ¿Pero fue culpa del Eterno? No. Fue culpa del pueblo que no quiso obedecer. Que era rebelde, que no quiso obedecer. Y esto nos tiene que poner en alertas a nosotros. Hoy tenemos la bendición de tener la historia en nuestras manos. Y analizarnos a nosotros mismos si no estamos haciendo lo mismo. Y que muchas veces vamos a darnos cuenta que si muchas veces somos nosotros los que estamos alejándonos de la promesa de Dios. Dios quiere que estemos en paz, que vivamos en shalom, que tengamos plenitud, que estemos bien. Obviamente no quiere decir de que hay cosas que no nos van a afectar. Israel estaba en el desierto, el calor intenso los afectaba. La sed, la falta de agua, los afectaba. El frío intenso del desierto, recuerden que en el desierto es más frío que la Patagonia en la noche, los afectaba. Pero él era fuego de noche y nube de día, o sea, él los protegía de todo. Él los protegía. A pesar de que ellos estaban en una situación adversa, el Eterno los protegía. Eso no quiere decir que si estamos en una situación adversa, Dios no nos va a cuidar. Pero tenemos que analizar si en ese desierto no estamos por culpa de algo que hemos hecho que no corresponde. Y analizarlo, porque sí, acá claro, ahora el pueblo dice, no, hemos pecado contra Adonai. Vamos a volver, vamos a hacer lo que Él nos dice. Dios dice, no vuelvan, porque no estoy con ustedes. Ahí pecan 2 veces. Pecaron la primera y después volvieron a pecar. Bien, entonces esto es una conducta que en la humanidad tenemos y es algo que tenemos que analizar. Por eso este libro tiene que convertirse en nosotros la constitución nuestra. Y tenemos que analizar nuestras vidas de acuerdo a lo que dice ahora el nuevo pacto renovado. Porque sabemos que cuando el Mesías venga, ¿qué va a hacer? ¿Va a renovar el pacto? Bien, el pacto lo tenemos en nuestras manos. Lo tenemos en nuestras manos. Vamos a ser de esa generación que dice que, obviamente, éramos los desechados. Pero dice el Eterno, a esta generación yo le voy a dar la tierra prometida. Vamos a ser de esa generación. En esa parte donde dice que justamente esos niños que no tenían, o sea, que no sabían lo bueno ni lo malo, a ellos les dará la tierra prometida. Se puede llegar a pensar que esos niños somos nosotros, porque no sabíamos, Exactamente. no conocíamos ya. No conozco, o sea, nosotros siempre hemos sabido lo que es bueno y malo, pero ahora estamos entendiendo que es bueno y malo no para nosotros, sino para Dios. Para Dios. Ahora nosotros no estamos en ignorancia. Claro. Entonces ahora somos nosotros conscientes de lo que es bueno para el Eterno.
Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar una determinación radical y decir, voy a obedecer al Eterno. Cueste lo que me cueste, voy a obedecer al Eterno. Ahora es el punto. Estamos en esta generación. Somos el inicio de esta generación que se prepara para la restauración de todas las cosas al final de los tiempos. Pero eso nos determina a nosotros que tenemos que aferrarnos al pacto. Y hoy tenemos la bendición de poder estudiarlo, de poder entender muchas cosas que en la antigüedad no se entendían. Hoy tenemos la gran bendición de tener acceso a la información y de poder ahora tomar esta acta, leerla, analizarla y entenderla y decir, wow, quiero servir a este Dios. Pero imagínense, en esta época que se dio la carta de Deuteronomio, no había tanta información como hoy. ¿Y qué hizo ese pueblo? ¿Creyó? No. Creía a veces. Creía a veces y a veces no. Pero cuando creían, ellos para creer no necesitaban mucho. En cambio nosotros para creer hoy, ¿qué necesitamos? Las 1001 explicaciones. Es tiempo que despertemos, como decíamos al principio. Despierta, Shema Israel. Escucha Israel y obedece. Porque somos esa generación. Y como vemos y seguimos leyendo, vamos a ver que empieza con a mencionar lo de los 12 espías, pero después les menciona en el capítulo 2 una victoria. Pero después de la victoria, les vuelve y les dice de una derrota. Y les recuerda por qué es esa derrota. Vamos a leer del versículo 13 al 15. Hermana Rosario. Deuteronomio 1. 2, capítulo 2, del 13 al 15. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Adonai les había jurado. Y también la mano de Adonai vino sobre ellos para destruirlos, de en medio del campamento, hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Adonai habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab, a Ar. Cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni tiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigante fue también ella tenida. Habitaron en ellas gigantes en otros tiempos, a los cuales los amonitas llamaron zomeos. Amén. Pero ven, acá vuelve, ¿y qué vuelve a hacer? A repetirles de vuelta lo que decía en el capítulo 1 en el prólogo histórico. Vuelve a recordarles el por qué hay una nueva generación. Y empieza después a relatar Israel derrota a Sheón, Israel derrota a Og, rey de Basán. Les recuerda que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían hecho un convenio también. Ellos no cruzaron el Jordán, pero era un recordatorio para estas tribus de decir, hey, ustedes hicieron un juramento. Y prometieron que se quedaban en esta tierra, pero ustedes iban a ir a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra prometida. Entonces, es interesante ver por qué el Eterno en esta carta de presentación, en este preámbulo histórico y en la introducción a la acta constitucional, de alguna forma el Eterno le está recordando al pueblo. Y es interesante porque en esto Él se está presentando y le está mostrando de que Él es un rey justo, un rey bueno, que Él ha hecho un convenio con su pueblo. Es Él el que hace un convenio unilateral con su pueblo, a cambio de que solamente el pueblo sea obediente, que solo obedezca sus mandamientos. Y eso es lo que el Eterno quiere para nosotros. Ahora nosotros somos esa generación. El Eterno nos está poniendo delante nuestro el acta de constitución de nuestra libertad.
que por la gran bendición de que conocemos a nuestro Mesías Yeshua, a Jesús el Mesías, tenemos la bendición de estar frente a este libro y decir, este es el acta de mi nación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto es lo que a mí me da la libertad. Y me va a hacer habitar en bendición. Por eso termina el libro con las bendiciones y las maldiciones. Ahora es esto una introducción para que nosotros podamos empezar a analizarnos a nosotros mismos y poder comprender y ver qué tenemos que corregir y si tenemos que ser radicales o no. Pero para nosotros caminar en esto, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Esto nos demuestra que el tener una relación con Dios no es religión, es un estilo de vida. ¿Voy a aceptar este estilo de vida o voy a hacer una religión más? Como lo vemos que pasó acá con Israel. Más de una vez el Señor le decía, sacrificios no quiero. ¿Por qué? Porque iban, adoraban a los dioses ajenos y después volvían, como les iba mal, volvían y adoraban a Dios. ¿Ven? Tenemos los ejemplos en nuestras manos. ¿Vamos a repetir la historia? ¿O vamos a ser esa generación que va a cambiar la historia? Va a cambiar la historia y vamos a caminar en obediencia al Eterno. Y esto nos demanda a nosotros. Amén. Nos demanda ser radicales, ser determinados a cambiar. Porque no puedo estar entre las dos aguas. No puedo ser ni tibio, o sea, frío o caliente. Tibio, dice la Escritura que vamos a ser vomitados. Es preferible ser más frío que tibio. Pero yo quiero ser de los que soy caliente. De los que estoy aferrado al pacto. Pero a eso, ¿qué va a determinar en mí? Que yo tengo que ser radical. Determinado en decir, esto se termina acá. Voy a tener un estilo de vida como Dios manda. ¿Qué es un desafío? Sí. ¿Y saben cuál es el desafío? Que vivimos en un mundo totalmente inmoral. Ahora el desafío es que nosotros seamos esa luz que diga, rompo con la oscuridad. Eso es lo que le está diciendo el pueblo. Por eso les hice leer por qué el Eterno le dice, no le reciban nada de Esaú. Porque si le reciben a Esaú, ¿qué van a terminar haciendo? Adorando a los dioses de Esaú. Ahora, ¿qué dice el Eterno? Y dice el Eterno, yo los he sostenido. Y yo les pregunto, familia, ¿Dios nos ha hecho milagros en su vida? Mucho. ¿Dios no les ha sostenido en los momentos más difíciles? Mucho. El Eterno en los momentos de desierto, que ustedes dijeron, estoy en el desierto, ¿no les dio una salida? Sí. Entonces, ¿por qué no ser radicales y ser recíprocos con el Rey? ¿Cuánto tenemos para agradecerle al Eterno? ¿Él nos pide algo a cambio? No. Solo nos pide obediencia. ¿Algo difícil? No. Pero para nuestra carne sí. Ahora somos nosotros los que tenemos que dominar nuestra carne y decir, basta, voy a ser radical y me voy a esforzar. ¿Que lo vamos a hacer bien a la primera? No. Porque hay mucho que tenemos que cambiar, mucho con qué luchar. Pero, ¿qué dice el Eterno? Yo estoy con ustedes en el desierto. Yo les he dado provisión. Yo les voy a dar provisión. Y por eso yo les pregunto de nuevo, familia. ¿Cuántos motivos hay en nuestras vidas para agradecerle al Eterno? Entonces, este libro es el que va a terminar de hacer la circuncisión en nuestro corazón. Este libro nos va a enseñar a ser moralmente correctos y que nuestra relación con Dios es como una relación con una persona. Demanda fidelidad, demanda compromiso y ser radicales. Y sí, sé que nos van a ver como esta gente está loca. Sí, no importa. Estamos locos, pero locos porque sabemos que hay una promesa, hay un pacto que Dios ha hecho con su pueblo y que a través del Mesías somos parte de ese pueblo. Entonces, miren, ¿cuánto nos costó para que el Eterno nos dé esa bendición? Ni siquiera existíamos nosotros. Y de antemano Dios nos dio esa bendición de decir, voy a abrir sus ojos, los voy a ir atrayendo un poquito, hasta el punto de decir, hijos, les entrego el acta de constitución en sus manos. ¿Qué van a hacer? Y eso es lo que demanda el Eterno. Y eso le está demandando el pueblo. Están en las puertas de la tierra prometida. Están en las puertas de este lugar. En las puertas de ese lugar están.
a las puertas de heredar la tierra que Dios les ha prometido. ¿Qué van a hacer? Eso es lo que está haciendo Dios. Por eso es que lo hace antes de entrar a la tierra prometida. Porque ellos al cruzar un pie en la tierra prometida, ellos están diciendo, sí, acepto. Hoy Dios, en su inmensa misericordia, no nos ha destruido. Y nos ha dado la bendición que en esos momentos que Dios podría haber dicho, es tiempo de destruirlos, no. Ha usado eso para acercarnos a Él. Y enseñarnos, hijos, como leíamos en la versión que tiene Jenny, Él como un padre en el desierto nos ha cargado más de una vez. ¿Merecíamos eso? No. Entonces ahora es hora de que determinemos qué vamos a hacer. ¿Voy a vivir un estilo de vida o voy a hacer esto una religión más? El Eterno le está diciendo eso a Israel. Y vemos y tenemos la historia de Israel en nuestras manos. Y vemos cómo Israel una y otra vez la relación de Dios, con su Dios, el rey que hizo milagros y maravillas en Egipto, la convirtieron en una religión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, que mientras naveguemos y vayamos en este viaje durante el libro de Deuteronomio, estemos dispuestos a que el Eterno pueda circuncidar nuestros corazones. Y nosotros estar decididos, si en un punto el Eterno nos confronta y nos dice, hey, hay que corregir esto, seamos capaces de decir, Señor, porque te amo. Miren lo que leímos en las formas de ver este libro. Era un libro en donde todo esto determinaba que el pueblo debía amar a Dios. ¿Y cómo Dios mide que lo amo? Con obediencia. Si yo obedezco, yo puedo decir libremente, amo al Dios de Israel. Amo a mi Mesías Yeshua. Porque sabemos que Yeshua no vino a decir nada nuevo, sino que Él estaba, ¿qué? Recordándonos el libro de Deuteronomio. Porque era uno de los libros que Él más citaba, junto al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Él está haciendo la renovación de pacto. El nuevo pacto lo tenemos en nuestras manos. Ahora depende si vamos a dejar que este nuevo pacto... Ahora, ¿por qué le dicen el nuevo pacto si es el mismo? Porque es como un pacto, un contrato, digamos, como una renovación. Es una renovación de pacto. La tenemos en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que cuando el Mesías venga, ¿qué va a volver a hacer? Esto mismo. Pero el Mesías ya no va a venir como vino la primera vez. Manso, humilde, amoroso a enseñarnos. Va a venir como rey a cortar cabezas. Es duro, ¿no? No es duro. Porque el Mesías no viene ahora como mi amiguito o como el maestro, como vino la primera vez. Ahora Él va a volver, pero va a venir radical, a cortar cabezas, literalmente, porque eso dice la Escritura. Va a venir a traer juicio. Ahora, ¿quién voy a ser yo? ¿Al que le ruede la cabeza o el que Yeshua me mire y diga, siga? ¿Pero qué va a determinar eso? De mi relación con Dios. ¿Ve? Es hora, es tiempo, somos esa generación y somos los precursores, porque el Eterno a través del Mesías nos está trayendo más y nos ha dado esta bendición. ¿Amén? Entonces los animo, mi hermano, que sigamos viajando navegando por el libro de Deuteronomio y que el Eterno sea haciendo su obra y abriendo nuestros ojos, tanto físicos como espirituales, para que podamos entender la esencia de los mandamientos y que el mandamiento haga que nuestro corazón no sea un corazón de piedra, sino de carne. Y que Él pueda escribir nuevamente esos pactos, ese pacto en nuestro corazón. Pero eso depende de quién, de nosotros. Si yo voy a hacer una relación o una religión. Así que los animo, mis hermanos, a que sigamos estudiando, que sigamos aprendiendo y que realmente el estudiar y el aprender aún más del carácter de nuestro Rey sea para que nos edifique y decir, conozco al Rey al que estoy sirviendo. Amén. Amén. Gloria al Eterno. Vamos a hacer una pequeña oración y pasamos a las preguntas y respuestas, si hay alguna pregunta o comentario.
Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios todopoderoso, Dios de Israel, Padre, inclina tu oído hacia nosotros, mi Rey, por favor, mi Rey. Mi Rey, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos has permitido escudriñar tus palabras, mi Rey Padre. Hoy nos permites ver, mi Rey, la importancia de conocer tus escrituras, de conocer tus mandamientos. Padre, mi Rey, gracias por darnos una bendición tan grande, mi Rey Padre, de tener hoy la información, el acceso a la información para poder estudiar y poder entender verdaderamente que lo que tú quieres con nosotros es una relación, como así en un matrimonio, mi Rey Padre. Ahora entendemos por qué, mi Rey, tú comparas tu relación con tu pueblo como un matrimonio. Porque tú no quieres religión. Tú no quieres, Padre, máscara, sino que solamente tú quieres nuestra sinceridad y quieres establecer una relación contigo que demanda fidelidad, que demanda respeto, que demanda obediencia. Mi Rey, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estudiar, Padre. Mi Rey, que todo lo que podamos aprender durante este viaje por el libro de Deuteronomio, mi Rey, permita que podamos circuncidar nuestros corazones, que podamos postrarnos delante de ti, mi Rey, y entregar nuestro corazón de piedra, y que tú nos des un corazón nuevo, mi Rey Padre, un corazón en donde tú puedas escribir tus mandamientos, y que podamos dominar esta carne, mi Rey Padre, que podamos dominar, Padre, sí, esta carne, mi Rey, que se opone a la obediencia de tus mandamientos, mi Rey. Vemos que no es nada complicado, que no es difícil, mi Rey Padre, pero tú nos has llamado a ser diferentes, mi Rey, y nos has llamado a poder vencer esta carne, nos has dado el dominio propio, nos has dado la bendición de poder pararnos en la brecha y decir, basta, ya no quiero seguir así, mi Rey, ayúdanos, mi Rey, porque este mundo está en caos, Padre, y tú nos has llamado justamente en este mundo a hacer luz, mi Rey Padre. Mi Rey, ayúdanos a ser radicales, a tener que tomar el valor y a decir, basta, no más al mundo. Y a querer acercarnos y realmente reconocer lo que tú has hecho por nosotros, mi Rey Padre. Ni siquiera somos agradecidos. Ni siquiera somos agradecidos por tantas maravillas, tantas cosas buenas que tú has hecho por nosotros. Y de cuantas que ni siquiera hemos visto, mi Rey. Pero a ti se te ha placido, mi Rey, atraernos más a ti. Como recién compartíamos en nuestros desiertos, en esos momentos que por nuestra culpa llegamos a esos puntos de estar en el desierto, tú no nos juzgaste, sino que como un padre nos tomaste en tus brazos y nos llevaste por ese desierto. Nos diste agua, nos diste cobijo, nos diste alimento. Ayúdanos a reconocer todo eso, mi Rey Padre. Que si ponemos todo en una balanza, Padre, que todo eso podamos medirlo y pesarlo y decir, Dios mío, no merecía que tú hicieras eso por mí. Pero tú lo hiciste, mi Rey. Padre, y nos has dado la bendición de poder acercarnos más a ti. No nos destruiste, mi Rey. Si vemos nuestros méritos, la balanza se inclina que debíamos morir. Que debíamos morir, Padre, por transgredir tus mandamientos. Pero a ti se te plació sacarnos de la ignorancia y regalarnos esta bendición. Mi Rey, ayúdanos a ser, Padre, hombres y mujeres fieles a tu nombre. Que podamos entender que esto es más allá que una religión, sino que es mi estilo de vida. Y que debo llevar un estilo de vida que sea conforme a tu palabra, que sea un estilo de vida que a ti te agrade, mi Rey Padre. Y eres tan bueno y misericordioso que nos enseñas y nos corriges como un Padre bueno, diciéndonos, hijos, esto no me agrada. Esto es lo que me agrada. Mi Rey, gracias. Gracias por esa bendición. Gracias, mi Rey, porque eres tú, Abba, quien nos prospera. Eres tú, Abba, quien nos cuidas. Y como reconocíamos recién, hemos estado en más de un desierto por nuestra culpa. Pero ahí tú estuviste. Y tú nos has sacado de esos lugares y nos has traído a tus pies. Abba,
Ahora permite que podamos aprender y que seamos capaces de reconocer y postrarnos delante de ti y decir, Señor, circuncida nuestro corazón. Circuncida nuestro corazón, mi Rey. Abba, porque queremos ser tus siervos, fieles, Padre, y agradecidos, recíprocos con todo lo que tú has hecho, mi Rey, por nosotros. Y sí, quizás lo que hagamos equivale a nada a lo que tú has hecho, mi Rey, pero permítenos, mi Rey, hacerlo, Abba, y que seas capaz, y que seamos capaces de tomar esa decisión, de decir, Abba, circuncida mi corazón. Mi Rey, gracias, gracias por esa bendición. Gracias, mi Rey, por tanto amor y por tanta bondad. En el nombre y por los méritos de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Amén. Gloria al Eterno.